Bien, ya es tiempo de que nosotros le demos dinamismo del que venimos ya hablando desde clases anteriores a esta lista de componentes, a estos tres componentes que tenemos aquí para que se muestren dependiendo de los clics que demos en las opciones que hemos generado por aquí. Bien, para hacer ello lo que nosotros vamos a utilizar es una herramienta o una etiqueta ya creada por Vue llamada component, ¿ok? Esta etiqueta yo la voy a poner, vamos a por ejemplo por el momento comentar todo esto de aquí, todos estos componentes que hemos ido agregando, yo los voy a comentar de una vez, Ctrl+Shift+7, ahí, es más, debería tal vez mandarme alguna clase de advertencia, bueno, no me manda nada, bueno, ahí lo tengo, no tengo absolutamente nada en la pantalla. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es justamente dentro de este div vamos a crear esa etiqueta especial que nos ayuda a hacer ese dinamismo o navegar entre componentes. Esta etiqueta se llama component, tal cual, ¿ok? Component y vamos a abrir y cerrar. Esta es la etiqueta, pero si nos fijamos aquí, los plugins que ya tenemos instalado para Vue nos están marcando como error. ¿Por qué? Porque esta etiqueta component obligatoriamente necesita un atributo que es llamado is, ¿ok? De esta forma. Recuerden que cuando hacemos dos puntos es básicamente resumir el v-bin que ya habíamos hablado en secciones anteriores. Bueno, resumiendo solamente se pondrían los dos puntos. Y al hacer estos dos puntos nosotros estamos obligados aquí a pasar que un valor que esté dentro de nuestro script, generalmente dentro de nuestro data, ¿recuerdan? Entonces, si este componente de acá va a ser el que va a ser nuestro dinamismo, el que va a mostrar dinámicamente un componente, ¿cómo le pasaríamos nosotros estos componentes que tenemos acá? Si nos ponemos a pensar hasta lo que sabemos ahora, ¿cómo le pasaríamos estos componentes que hemos importado acá? Pues recordando, siempre que nosotros usamos los dos puntos y queríamos pasar algo ahí dentro de esos dos puntos, si recordamos un poco lo que hemos ido avanzando, ¿qué hacíamos? Pues generalmente lo que hacíamos era crear un data, o lo que hacemos es crear un data y dentro de este data pues crear variables. Por ejemplo, yo puedo crear mi variable cursos, dos puntos, y hacer que este cursos me represente a mi componente lista de cursos. Coma, por ejemplo, puedo también tener profesores y hacer que esta variable me represente a mi componente lista profesores, y lo mismo con el de contacto y que esto represente a mi componente contacto cursos. Entonces yo aquí por ejemplo podría pasar directamente esto de acá, ya puedo hacer eso, recuerdan, porque ya está dentro del data y ese data ya lo puedo bindear o pintar o renderear aquí en mi template, por tanto ya lo puedo pasar así, de tal forma que al haber hecho esto de acá veamos qué sucedió en pantalla. Estaba en blanco, pero miren, ahora está mostrando el componente que le hemos pasado ahí dentro de nuestra etiqueta component y en su atributo is, ¿ok? Lo que quiere decir que si le pasamos, por ejemplo, ahora nuestra data profesores, ¿qué debería mostrar? Pues la lista de profesores, como vemos por acá. Si le paso, por ejemplo, contacto, lo mismo, ahora va a mostrar nuestra lista de contacto que tenemos por acá. Ahora, si ya estoy haciendo esto de forma manual, quiere decir, o cómo lo haríamos nosotros ya de forma dinámica. Pues simplemente me puedo crear una función o algún método, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, podría coherentemente crearme un método por acá. Después de esto, hacemos methods, dos puntos, y me puedo crear, por ejemplo, un método que se llame asignar componente, por ejemplo. O algo más, por ejemplo, mostrar componente. Dos puntos, ya sabemos que esto es un function, ya habíamos visto esto en Fundamentos Vue. Y por ejemplo aquí voy a crear yo un data por acá que se llame, por ejemplo, component select, algo así, y que por el momento esté en un vacío, que sea un null. Lo que yo voy a hacer es que este component select, por ejemplo, cambie de valor dentro de esta función. Vamos a pasarle un parámetro a esta función que se llame, por ejemplo, componente. Y que este component select, recuerden que si estamos trabajando con nuestro data necesitamos poner this. Ahora sí, this.componentSelect que sea igual a este componente de acá que me están pasando como parámetro. Lo que quiere decir obviamente que cuando yo llame a esta función dentro de una de mis opciones que tenemos acá, tema que también ya vimos en Fundamentos Vue, simplemente tendría que pasar como parámetro el componente que yo quiero mostrar.
De tal forma que ahora es este el componente que yo quiero que se pinte aquí dentro de esta etiqueta. Por tanto, simplemente tomo este valor de aquí, este data, que yo sé que va a tener un componente, y lo pinto aquí. Obviamente ahora, cuando está inicializado, está en vacío y no debería mostrarnos nada. Cierto, se cumple. Ahora entonces yo puedo ya venir, por ejemplo, a esto de acá y en vez de que tenga este href ponerle un @click, el evento click, y llamar a mi función, a este método que tengo acá, que es mostrar componente. Y entre parámetro, por ejemplo, ahora sí ya puedo pasarle el componente que yo quiero mostrar, que en este caso sería cursos, el data que tenemos por acá, ¿cierto? Guardo, vengo para acá y por ejemplo si le doy clic a cursos, ahí está, muestra ahora los cursos. Ahora, ¿por qué yo no puedo pasarle, por ejemplo, directamente esto que he importado aquí? Es más, probemos si podemos o no. Guardo, vuelvo para acá, vamos a hacer un refresh acá, si le doy clic acá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros los datos que queremos bindear aquí en el template siempre tienen que pertenecer a nuestra variable data, a nuestros props o a nuestras propiedades computadas. Siempre son una variable data o una propiedad. ¿Recuerdan? Ok. Entonces ya podríamos hacer absolutamente todo esto para todos y empezar a hacer la navegación. Entonces yo vengo para acá, para este le vamos a cambiar esto acá y a este también le vamos a pegar esto acá y solamente habría que cambiar los parámetros. Obviamente aquí es cursos, en el otro es nuestra otra data que sería profesores y por acá es nuestra otra data que sería contacto. Obviamente ya sabemos cuál va a ser el resultado, hago el refresh, pongo cursos, pongo profesores y todo parece que está funcionando bien. Y digo parece porque si nosotros hacemos lo siguiente, si yo voy a por ejemplo inspeccionar, me voy al console, miren, tengo una serie de advertencias por acá, ¿ok? Y si nosotros leemos o traducimos estas advertencias que nos dice Vue, nos dice que nosotros estamos llamando un componente como objeto, es decir, como una variable, primero se está convirtiendo en un objeto y luego recién lo está transformando a componente, y ese proceso, nos dice ahí, hacer ese proceso puede afectar al rendimiento de nuestra página. Lo que quiere decir que convertir eso está causando o está consumiendo algún recurso más. No nos conviene hacer de esa forma. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Pues simplemente la forma correcta va a ser pasar estos parámetros de aquí, pero en su forma nativa, que es como un componente real, en vez de estar haciendo todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, antes de hacer ello, primero quiero que se den cuenta de algo. Miren, si yo hago esto de acá, Ctrl+Shift+7, comento los componentes que tenía ahí, esto sigue funcionando igual. Miren, no era necesario que yo tenga agregado estos componentes aquí dentro de nuestro parámetro components. Hago el refresh y todo sigue funcionando igual. Aunque claro, me sigue botando la advertencia. No ha cambiado en absoluto nada. Sin embargo, yo voy a volver a activar esto de acá y en vez de pasar los parámetros que tenemos aquí, nosotros vamos a pasar esto de aquí. Pero ¿cómo lo vamos a pasar? Como nosotros escribiríamos un componente, solo que como si fuera un string de esta forma. ¿Cómo escribíamos nosotros un componente? Lista cursos. ¿Por qué ahora puedo hacer esto de acá? ¿Por qué puedo pasarlo de esta forma? Porque yo tengo que este componente internamente dentro de toda mi instancia es como si ya lo estuviera escribiendo así. Cuando venga a estar aquí, cuando pase a estar aquí en el component select, que ya sabemos que es la función que asigna y todo ello lo convierte y lo pasa exactamente aquí a esta etiqueta, en realidad esta etiqueta lo estaría transformando algo así como si lo estuviéramos declarando ahí, como ya lo declarábamos antes. Entonces, esa es una ventaja, ya que va a seguir al pasarlo de esta forma, va a seguir trabajando de la misma forma como trabajaba siempre, sin ese problema de rendimiento que vimos ahí. Puede que en un caso extremo necesiten hacerlo otro, pero siempre traten de hacerlo, como dije, en un caso ya extremo donde por alguna razón no puedan pasarlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo guardo esto acá, lo mismo voy a hacer con lo de profesores, copiaría esto de acá, lo vamos a poner por acá, ok, venimos para acá, voy a hacer el refresh, y miren, si le doy clic acá, ya no me manda esa advertencia, pero me sigue mostrando el componente, le doy clic acá,
no me mande esa advertencia, me sigue mostrando el componente. Pero en cambio, donde no hice eso, me muestra la advertencia. ¿Ok? Es una forma de corregir eso o de mejorar eso. Recuerden que todo esto lo habíamos construido primero suponiendo cómo lo haríamos con lo que solo entendemos ahora. Digamos que sin haber leído precisamente toda la documentación, sino con lo que entendíamos y ya nos hacíamos una idea de cómo podríamos armarlo. Pero siempre es mejor leer toda la documentación y darnos cuenta de que en algunos casos podríamos cometer determinados errores. Vamos a completar esto de acá y se lo vamos a pasar para acá. Incluso estamos respetando la buena práctica de hacer el camel case. Entonces vuelvo a hacer el refresh. Parece que todo está funcionando bien sin mostrarnos esa advertencia. Ahora una cosa más aquí. ¿Qué pasa entonces si yo comento esto de aquí? Por lógica, cuando nosotros comentamos esto de aquí no funcionaría, ¿cierto? No podríamos agregar este componente aquí. Debería mandarnos un error, ¿recuerdan? Siempre que no habíamos agregado dentro de los components y lo poníamos aquí dentro de nuestro template, pues no funcionaba. Debería pasar el mismo error y va a pasar el mismo error, solo que de forma distinta. Hago el refresh y miren, si yo le doy clic a cursos, vamos a comentar también esto de aquí. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el refresh. Miren, yo le doy clic a cursos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, es como que no está reconociendo el componente, ¿ok? Y ese es el error que antes se nos presentaba. Entonces, si yo descomento esto de acá, volvamos a hacer el refresh. Esperemos que todo esté bien. Perfecto, hago el refresh. Le doy clic a cursos y ahora todo funciona correctamente. ¿Ok? Bien. Entonces todo esto de acá ya puedo borrarlo y que me va quedando de esta forma mucho mejor mi componente y ya va haciendo una navegación dinámica. Sin embargo, todavía hay algunos detalles a tener en cuenta aquí. Por ejemplo, cuando voy a cursos, ¿cómo le paso los props? Esto tenía un prop. Este también tenía un prop y este también tenía un prop que recuerdan que era el título. ¿Cómo le paso esos props? Y en segundo hay una siguiente incógnita también que vamos a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy escribiendo, por ejemplo, acá neumnap@gmail.com y todos los datos por acá? Me voy al siguiente componente, vuelvo, se perdieron los datos. ¿Qué pasará si yo quisiera que no se pierdan esos datos, que se mantengan? Por ejemplo, en determinado caso hemos utilizado esto en vez de en un menú, en un tab. Si usáramos eso, no quisiéramos que se pierdan esos datos. ¿Qué deberíamos hacer? Vayamos a ver ello en la siguiente clase.